Buenos días, profesor. Soy Juan Pablo Moreira y junto a mi compañero Emilio Villacura presentaremos la prueba de investigación de operaciones. Empezando por el primer ejercicio, nos pide resolver mediante el método simplex el siguiente problema de maximización, el cual es z igual x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 más 4x sub 4, sujeto a las siguientes restricciones. También nos pide responder si es único el óptimo y por qué. En este caso, utilizando la librería LPsolve, tenemos que definir los coeficientes de la función objetivo. Después, definir la matriz de restricciones del lado izquierdo, definir también las desigualdades y por último, definir los términos independientes del lado derecho. Se realiza la resolución del problema de programación lineal mediante la librería. Más adelante se mostrarán los resultados junto al análisis de unicidad y las respuestas a las preguntas. En este caso, tenemos que el valor óptimo de z es igual a 28, con los valores óptimos de las variables siendo para x sub 1 es igual a 0, x sub 2 igual a 0, x sub 3 igual a 4 y lo mismo para x sub 4. En este caso, los costos reducidos de las variables son 1.2, 0.4, menos 0.6 y menos 0.6. Con esto ya podemos responder las preguntas de si es único el óptimo. En este caso, las variables básicas, las cuales son las que tienen valores mayores a 0, que son x sub 3 y x sub 4, y las variables no básicas, que son los valores que son iguales a 0. En este caso, x sub 1 y x sub 2. Con esto podemos responder que el sí es único el óptimo. Y el por qué es porque todas las variables no básicas tienen un costo reducido diferente de 0. Esto significa que cualquier cambio en las variables no básicas empeoraría el valor de las funciones objetivo, por lo que la solución actual es la única óptima. Siguiendo con el ejercicio 2, nos pide resolver el siguiente problema lineal utilizando x sub 4, x sub 5 y x sub 6 como variables básicas iniciales. En este caso hay que maximizar z igual 3x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones. Utilizando la librería LPsolve se tienen que definir los coeficientes de la función objetivo, luego de la matriz de restricción, definir las direcciones de las restricciones y por último el lado derecho de estas restricciones. Resolviéndolo nos da los siguientes resultados: que el valor óptimo de la función z es igual a 3 y los valores óptimos de las variables son que x sub 1 es igual a 0, x sub 2 es igual a 3, x sub 3 es igual a 0, al igual que x sub 4, x sub 5 es 3.5 y por último x sub 6 es 0. Siguiendo con el ejercicio 3, se nos da la siguiente tabla simplex para un problema de maximización con restricciones menor o igual y variables de holgura x sub 3, x sub 5 y x sub 4. En el apartado A se nos pide suponer que A es menor a 0, B y C es menor o igual a 0 y D, E y F es mayor o igual a 0. Primero se nos pide obtener la matriz inversa de la base, la cual se encuentra en las columnas de las variables de holgura x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Luego se nos pide calcular la inversa de la inversa de la base, o sea, la matriz base. En este caso utilizando Gauss-Jordan y siguiendo el procedimiento aquí indicado, se obtiene la siguiente base. Luego se nos pregunta si esta es óptima. En este caso, sí, la solución es factible, dado que E y F es mayor a 0 y todos los valores de Z de las variables no básicas son menores o iguales a 0, dado que A es menor a 0, B es menor o igual a 0, al igual que C. Siguiendo con el apartado B, se nos pide suponer que A es mayor a 0, B y C son menores o iguales a 0 y D, E y F son mayores o iguales a 0. Entonces primero nos pregunta si es óptimo la tabla. En este caso no, puesto que el valor de x sub 2 en z es mayor a 0, lo que indica que z puede aumentar si x2 entra a la base. Luego se nos pide que con a igual a 5 y g igual menos 10, determinar una solución factible con z igual a 100. ¿Y cuál es la solución óptima? La fila en z
es z menos x sub 2 menos b x sub 4 menos c x sub 6 igual menos 10. Las restricciones son las siguientes, donde debemos despejar las variables básicas. Para maximizar z, fijamos x sub 4 igual a 0 y x sub 6 igual a 0. Por lo tanto, el sistema se nos reduce. Luego buscamos que z sea igual a 100. Donde tenemos que para que sea igual a 100, x sub 2 debe ser igual a 22. Sustituimos en las ecuaciones anteriores y nos da la siguiente solución factible, con z igual a 100. En este caso, x sub 2 puede aumentar indefinidamente sin violar las restricciones, puesto que al aumentar x sub 2, las variables x sub 1 y x sub 3 también aumentan, manteniendo la factibilidad, y z aumenta sin límite. Por lo tanto, no existe una solución óptima finita. En el apartado C se nos pide suponer que A es igual a 0, B y C son menores o iguales a 0, y D, E y F son mayores o iguales a 0. Por lo tanto, se nos pregunta si es óptima la tabla. En este caso sí, puesto que todos los coeficientes de la fila Z de las variables no básicas son menores o iguales a 0. También se nos pregunta si existen otros óptimos. En este caso es sí, puesto que la variable no básica x sub 2 tiene un valor en z de a igual 0. Por lo tanto, la variable puede tomar cualquier valor no negativo sin afectar el valor de z. Y por último se nos pide determinar una solución óptima no básica. En este caso tomaremos a x sub 2 igual a 1 con x sub 4 igual a 0 y x sub 6 igual a 0. Y además las ecuaciones anteriores del apartado B. Al resolverlas, reemplazando el x sub 2, obtenemos que la solución óptima no básica es la siguiente, con x sub 1 igual a d más 4, x sub 2 igual a 1, x sub 3 igual a e más 2, x sub 4 igual a 0, x sub 5 igual a f, x sub 6 igual a 0, dando como resultado que z es igual a g. Finalmente, en el apartado D nos pide analizar la segunda tabla simplex con las mismas condiciones que el apartado C, pero esta vez los valores de la columna x2 cambian a 2, menos 1 y 0. Luego se nos pregunta si la tabla es óptima. En este caso, sí, la tabla es óptima, puesto que todos los coeficientes de la fila z de las variables no básicas son menores o iguales a 0. En este caso, a igual a 0 para x2, b menor o igual a 0 para x4 y c menor o igual a 0 para x sub 6. Luego se nos pregunta si existen otros óptimos. En este caso, sí existen, puesto que la variable básica x sub 2 tiene un valor en z de 0 y al menos un coeficiente positivo en su columna. Esto permite que x sub 2 entre a la base sin cambiar el valor de z, generando así distintas soluciones óptimas. Por último, se nos pide determinar una solución óptima no básica. Una solución óptima no básica es aquella donde al menos una variable no básica tiene un valor positivo. En este caso, tomaremos x sub 2 mayor a 0 y x sub 4 igual a 0 y x sub 6 igual a 0. De las ecuaciones de las restricciones tenemos las siguientes. Y para garantizar la factibilidad, o sea que todas sean mayores o iguales a 0, debemos tener que x sub 2 es menor o igual a d partido en 2. En el primer caso, si d es mayor o igual a 2, tomaremos como x sub 2 igual a 1, dando los siguientes resultados factibles. En el segundo caso, si d es menor a 2, tomaremos como x sub 2 a d partido en 2, dando las siguientes soluciones factibles. En este caso, ambas soluciones son óptimas, puesto que mantienen z igual a g, y a la vez son no básicas, puesto que tienen a x sub 2 mayor a 0. Buenas tardes, profesor. Yo, Emilio Villacura, voy a presentar los ejercicios 4, 5 y 6, continuando con la explicación de mi compañero Juan Pablo Moreira, que venía explicando los ejercicios anteriores. Bueno, para el ejercicio 4 se nos solicitaba minimizar z, dado que esta fuera igual a 8x sub 1 más 2x sub 2, sujeto a estas restricciones, de las cuales destacamos la restricción número 3, que, como dice acá abajo este enunciado, será nuestra
variable de holgura, que es x sub 1 más 4x sub 2 mayor o igual a 3. Bueno, primero introduciremos las variables de exceso y holgura eh, con, con esta base inicial y la expresaremos en un sistema tableu, que nos quedará de la siguiente manera. Y esto lo transformaremos mediante operaciones fila para obtener las variables básicas que equivaldrán a x sub 1, x sub 2 y s sub 3. Para el caso particular de la x sub 1, que va a ser nuestra nueva fila 1, multiplicaremos por 3 quintos la fila 1 y le sumaremos la fila 2 multiplicada por menos un quinto, que nos quedará de la siguiente manera y al resolver obtendremos que nos da igual a 3 quintos. Similar al anterior, para la fila 2, es decir, para x sub 2, multiplicaremos la fila 1 por menos 2 quintos y le sumaremos la fila 2 por 3 décimos. Lo que tras resolver nos queda de la siguiente manera, que es igual a la anterior, 3 quintos. Y finalmente para la fila número 3, es decir, para s sub 3, sustituiremos en la fila 3 original y nos queda 0. Luego volvemos a construir la tabla U, perdón, pero esta vez con nuestros valores ya calculados, lo que nos queda de la siguiente manera. Y a continuación vamos a calcular nuestra función objetivo reemplazando simplemente por lo que tenemos acá arriba. Por ejemplo, acá iba 8x sub 1 y acá tenemos los valores que vamos a reemplazar acá abajo. Lo mismo para x sub 2 y lo mismo para em, s sub 3, que era igual también a menos sub 2. Bueno, el costo reducido de e sub 2 es menos 1, es decir, que para minimización queremos aumentar e sub 2, pero la prueba de razón nos muestra que x sub 1, que era 3 quintos, recordemos, menos un quinto por e sub 2, siempre será mayor a 0. Es decir, que e sub 2 es mayor o igual a 3. Además tenemos que este enunciado acá siempre será mayor o igual a 0, lo que siempre es cierto. Y para S sub 3 tenemos que este será igual a menos E sub 2 y que este también será mayor o igual a 0, pero esto también nos quiere decir que el positivo de E sub 2 siempre será menor o igual a 0. Luego de que tenemos esto definido, que es lo que acabo de mencionar, concluimos que E sub 2 no se puede aumentar. Es por lo tanto una solución óptima. Y tenemos esta solución óptima, que son los valores que habíamos calculado para x sub 1, x sub 2, s sub 3 que es igual a 0, e sub 2 que es igual a 0 y z es igual a 6. Que sería nuestra variable óptima de minimización. Minimización. O sea, el valor mínimo de z sería 6. Lo que es o sea, perdón. Bueno, esto es factible, sí, ya que cumple todas las restricciones. Es además básica, ya que tenemos variables básicas x sub 1, x sub 2 y s sub 3, que esto es degenerado porque S3 es igual a 0. Y además es óptima, ya que no podemos mejorar z. Bueno, continuando con el ejercicio 5, tenemos que este nos solicita demostrar que un conjunto de soluciones óptimas es un conjunto convexo. Bueno, para este problema tenemos este problema de programación lineal en forma estándar, que es una minimización, donde S es igual a esto, lo que es un conjunto factible, es decir, que todas las soluciones son posibles, además que es convexo. Y tenemos que O será igual a esto de acá, que no lo voy a ir leyendo, pero lo pueden ver en pantalla, será el conjunto de soluciones óptimas, donde z asterisco es el valor mínimo de la función objetivo, es decir, el valor óptimo.
ya que buscamos minimizar. Em, bueno, ya que sabemos que S es convexo, porque está definido entre las variables, perdón, sabemos que es convexo porque tiene igualdad de lineales, es decir, AX igual B, y tiene inecuaciones lineales, que sería esta parte de acá, que es X es mayor o igual a cero. Bueno, esta intersección sigue siendo convexa, por lo tanto S es convexo. Em, Tenemos además dos soluciones óptimas, que serían x1 y x2, que pertenecen a O, que es como habíamos mencionado antes, el conjunto de soluciones óptimas. Bueno, a continuación consideraremos una combinación convexa, es decir, esta de acá, que es que x es igual a lambda x sub 1 más 1 menos lambda multiplicado por x sub 2, que como recordemos, S es convexo, x pertenece a S. Bueno, luego evaluaremos la función objetivo en x, simplemente reemplazando, ya que tenemos que x es igual a esto de acá, que le leí recién, reemplazamos y vamos depurando. Finalmente tendremos que esto es igual a z asterisco. Lo que recordemos era, ¿dónde está? El valor óptimo. Bueno, por tanto, todas las combinaciones convexas de soluciones óptimas también son óptimas. Y esto implica que la variable O, que es el conjunto de soluciones óptimas, es convexo, que es lo que se nos estaba solicitando. Bueno, resumido acá, por lo tanto, como X pertenece al conjunto de soluciones óptimas, este mismo conjunto es convexo. Bueno, continuando con el ejercicio 6, que esta vez abordaremos de manera computacional, este nos solicita maximizar z, dado que esto sea igual, o sea, perdón, que z sea igual a 11x sub 1 más 2x sub 2 y así, que no vamos a leer el enunciado completo porque perderíamos mucho tiempo. Y esto sujeto a, o las restricciones también, se le llama, vienen siendo estas de acá, donde vamos a centrarnos particularmente en estas cuatro al principio, ya que las vamos a definir para utilizar LPsolve. Que hablando de LPsolve, bueno, acá esto es lo que acabo de leer del enunciado solamente. Bueno, LPsolve es la librería en la que nos vamos a basar prácticamente a lo largo de toda esta prueba. Bueno, este ya es el final, pero es la que utilizamos particularmente en casi todos los ejercicios, ya que esta nos ayuda mucho en problemas de programación lineal. Bueno, esta función LP, que es la que está acá, nos solicita las variables de función objetivo, que es lo que estamos definiendo acá. Simplemente son los números de la función que queremos maximizar. Nos pide además las restricciones, que en inglés es constrictions, creo. Por eso es un con acá, que es las restricciones que teníamos anteriormente arriba, particularmente las primeras cuatro. Y luego vamos a definir la dirección, o más bien el símbolo de las restricciones, ya sea igual o mayor a, menor a, igual a, que vemos acá que es igual, igual, mayor igual, que son los que están acá. Igual, igual, mayor igual, mayor igual. Y luego tenemos, vamos a definir lo que está a la derecha de la dirección de las restricciones, que viene siendo simplemente el último dígito de la derecha. 12, 6, 5, 3, que es lo que tenemos acá. 12, 6, 5, 3. Y bueno, luego utilizaremos LPsolve y lo definiremos como sol de solución. Bueno,
la función lpsolve, o lp mejor dicho, lpsolve es la librería, nos pide primero que nada si vamos a maximizar o minimizar. En este caso buscamos maximizar, así que escribimos max, en caso contrario sería min, y nos va a solicitar todas las matrices y vectores que acabamos de crear. Bueno, aquí tenemos la función objetivo, las restricciones, la dirección de las restricciones y el lado derecho de las restricciones. Bueno, esta función nos va a englobar varios resultados de los que buscamos, así que vamos a ir trabajándolos de a poco, llamándolos con la función, perdón, con la variable sol y el símbolo de peso y la respectiva columna donde se encuentra lo que buscamos llamar en este caso. Acá tenemos que estado será status, que este en caso de ser cero es un éxito, y el valor óptimo de z, que se llama de la siguiente manera, nuestra variable y objeto val. Y bueno, luego tendremos la solución, que será simplemente bueno, en verdad es solamente sol solution, y, pero esta vez la vamos a redondear en 4 decimales para que no quede tan extenso en caso de serlo. Y eso. Bueno, aquí lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos el código, el output del código. Luego tenemos el análisis de costos reducidos, que, bueno, nuevamente llamamos la función, o sea, la variable sol con lo que respectivamente queremos, que en este caso es duals, del 1 al 6, nuevamente redondeado a 4 decimales. Eh, y bueno, luego identificaremos las variables con costo reducido a cero, que definiremos como variables guión bajo cero, que serán las que en su valor absoluto de duals sean menor a este número de acá que notamos que es muy pequeño, por lo tanto sería prácticamente cero. Y bueno, en base a esto nos va a dar un resultado u otro con cat. O sea, sí, con cat nos va a imprimir ¿cómo se diría? Un resultado u otro. Bueno, luego tendremos la construcción de la solución no básica, que básicamente, si hay variables con costo reducido a cero, podemos construir una solución no básica asignando valores positivos a alguna de estas variables. Bueno, primero vamos a comprobar si es que existen variables que sean cero. Y particularmente acá elige la primera variable con costo reducido a cero y la define como variable no básica, que igual se ve más claramente a continuación, así que no voy a ahondar tanto en esto porque es básicamente la estructura que le quisimos dar con cat y todo esto. Bueno, a continuación resuelve el sistema para encontrar una solución no básica y vamos a asignar un valor pequeño positivo a la variable no básica y recalcular las demás variables. Bueno, este valor pequeño del que hablo, en este caso va a ser 0,5, que va a ser reemplazado por el valor no básico, que es la variable no básica. Bueno, para simplificar, resolvemos el sistema lineal. Y esta es una aproximación simplificada, vale recalcar. Bueno, luego cat nos ordena el resultado que obtuvimos y creamos una solución modificada. Solución no básica, que es a lo que íbamos apuntando, que definiremos como la solución y luego la modificaremos con el valor no básico. Bueno, luego ajustamos las demás para mantener la factibilidad, las demás variables. Esto requerirá resolver el problema de ecuaciones, pero para este ejemplo mostraremos el concepto. Que bueno, acá tenemos la solución no básica, que en cuanto a concepto, que es lo que decía antes, del valor z, que lo llamamos como ya le había mencionado antes, que este se mantiene igual. Y la solución con al menos una variable no básica positiva, lo buscará con este for. em, bueno, acá lo busca, básicamente. Si esto es em, igual. Y nuevamente, pues el cat nos
escribe un resultado u otro si es que es el caso favorable o no. Y nuevamente acá redondeamos 4 decimales. De ahí llamamos la solución de sol, que es solución. Y en caso contrario de que no lo encuentre, eh, imprimimos, o sea, cat imprime que no puede construir soluciones no básicas porque no hay variables, con costo cero o una solución única. Bueno, a continuación verificamos la factibilidad para la solución básica, que esto lo hacemos con las restricciones 1 a 4, que son las que habíamos definido anteriormente y ya están más que habladas. Bueno, acá definimos las restricciones, que eran las que teníamos al principio, como le decía, 5x1 más x2 menos x3. ¿Dónde iba? Acá. 5x1, este no tenía número, menos x sub 3 y así. Que es lo que estaba acá abajo, de hecho. No me había olvidado que lo había puesto. Bueno, lo que nos va a imprimir la restricción y la va a redondear a 4 nuevamente, que es el estándar que definimos en esta ocasión. Y luego va a definir si esto es igual o no a la restricción, o sea, lo que estaba a la derecha del símbolo de la restricción. Y si este es caso contrario, va a tirar un error. Hace lo mismo para la restricción 2, 3 y 4. Y finalmente esto concluye si podemos determinar una solución óptima, factible, no básica. Bueno, acá tiene el paso a paso. Primero encontramos una solución básica óptima, identificamos variables no básicas con costo cero, asignamos valores positivos a algunas de estas variables, que es lo que veníamos haciendo, recalculamos las variables y verificamos que la solución sea factible. Bueno, en este problema la existencia de soluciones no básicas depende de la presencia de variables no básicas con costo reducido cero en el tablero óptimo del método simplex, que ahora va a cobrar más sentido porque lo vamos a ver el output del código, que no lo habíamos visto hasta el momento. Bueno, aquí se resolvía. Se definía el problema, resolvíamos con el epsolve y esto nos define cada X. Tenemos el análisis de costo reducido, tenemos las variables con costo cero, indicando soluciones alternativas, que en este caso es X1. Construimos una solución óptima no básica, usando la variable que mencionamos recién, X1, y la definimos como el valor positivo pequeño que habíamos definido, que era 0,5. Y bueno, luego notamos que el valor z, que es igual a 66.875, se mantiene igual. Y la solución con al menos una variable no básica positiva será el siguiente. Que acá tenemos los x, que el x1 particularmente es la no básica positiva. Acá tenemos la verificación de factibilidad para la solución básica, donde notamos que todos nos dan OK, es decir, que todas las restricciones se cumplen. Y bueno, esa es la conclusión que de hecho debí leerla ahora, pero es lo que leí con anterioridad, que bueno, tiene el paso a paso y nuestra conclusión, que para este problema en particular la existencia de soluciones no básicas, depende de la presencia de variables no básicas con costo reducido a cero en el tablero óptimo del método simplex. Y bueno, eso básicamente es la prueba.